Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Madrazo. Él es el jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Luis, un gustazo como siempre, habla contigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mari Carmen, Pepe, me da mucho gusto saludarlos a ustedes, el auditorio de Fórmula Financiera. Oye, Luis, supongo que nos vas a vender el camello y vas a hablar del vaso medio lleno, pero los datos de empleo por vez primera creo que en un año van a, bueno, una baja no muy grave, 1.1%, tampoco nos vamos a tirar al piso, pero por vez primera hay una contracción en las cifras de empleo. Sí, Mari Carmen, mira, yo destacaría el crecimiento en los últimos 12 meses. Si vemos, es de 710,000 puestos de trabajo y equivale a una tasa de crecimiento de 4.2%. Esto es mayor al crecimiento de la tasa de crecimiento de la economía. Eso quiere decir que estamos teniendo un proceso de crecimiento, pero es un proceso de formalización. Bien señalabas que durante mayo tuvimos una disminución en el número de empleos formales. Esta es una disminución realmente pequeña y creo que vale la pena ponerla en contexto. Son 7.455 puestos que se redujo, pero se explican en gran medida por una reducción de las plazas eventuales de 45.423, mientras que los empleos permanentes aumentaron 37.968. Otro dato importante para tener en mente es cómo se ve este fenómeno del empleo eventual, del empleo que en gran medida es agrícola, el 92% es agrícola. Tiene que ver mucho con el ciclo del campo. Entre abril y julio normalmente se pierden empleos en el campo, tiene que ver con las cosechas. Y si tú ves el bimestre abril-mayo del 2015, la disminución es de 44,000 puestos, mientras que en abril y mayo del año pasado se registra una caída de 44,884. En realidad, lo que estamos viendo es que la caída en los puestos eventuales del campo se concentró más en mayo, en lugar de estar un poco más dividida entre mayo y abril. Pero vemos un crecimiento, si lo vemos a tasa anual, muy importante de 4.2%. Yo te diría que también para interpretar el dato del empleo pues hay que verlo en el contexto del resto de la economía. El día de ayer también se publicó el dato de la producción industrial y si tú ves el dato en el agregado no es un dato particularmente bueno. ¿Por qué? Porque traemos el elemento de la minería del petróleo, que sabemos que cayó la producción, hubo 2 accidentes importantes durante los primeros meses del año, pero si ves el dato de las industrias manufactureras, tiene un crecimiento respecto al mes previo en cifras de estacionalidad del 2% mensual. Esta es una aceleración muy importante. Pues si ves las cifras de empleo en el contexto de la producción industrial, en el contexto del ajuste estacional, y en ese sentido vemos una continuidad del crecimiento en el empleo importante y por lo tanto vemos que tanto el empleo como una contención de la inflación, los salarios contractuales, ese es digamos el tercer elemento. Si tú ves empleo y ves inflación, después puedes voltear a ver a los salarios contractuales que tuvieron un incremento también ya importante en el enero-mayo, que es 1.2%. Este es el mayor aumento para este periodo desde 2002, y eso es lo que te explica que estés viendo datos, como mencionaba Beto Torres en tu entrevista anterior, datos muy importantes en cuanto al crecimiento del consumo. El último dato, como recordarás, pues fue las ventas totales de la ANTAD, que crecieron 8% real anual. Es el mayor aumento anual desde septiembre de 2012, mientras que a tiendas iguales aumentó 4.4% real anual, que es el mejor aumento desde noviembre de 2011. Entonces, en ese contexto vemos que los datos del empleo tienen un carácter estacional. Si vemos el dato anual, se ve muy bien, y estaremos esperando el siguiente dato para confirmar esta tendencia. Así es, Luis. Saludos, José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, gusto saludarte. Igualmente. Oye, Luis, también ha habido un factor de formalización del empleo, que a mi gusto obviamente está bien, como sea, es un buen dato la formalización. Desde luego, quizá no sean empleos nuevos, pero se están formalizando los que ya habían, lo cual implica también darles, desde luego, prestaciones sociales, traerlos realmente a una actividad económica distinta, mucho más formal, les permite hacer muchas cosas. Pero ha habido como que este factor de formalización y quizá a veces no mucha generación de nuevos empleos. Mira, yo creo que se ve muy claro en el comunicado del IMSS. El crecimiento de los últimos 12 meses ha sido de 710,000 puestos de trabajo. Esta es una tasa de 4.2% en el año, y es claro que es mayor el crecimiento de la economía. En ese sentido, sin duda, viene un componente de formalización. Creo que sí hay un incremento importante del empleo, pero además hay un proceso de formalización. Y yo no veo como que esto reste al dato de crecimiento del empleo, al contrario, yo creo que fortalece el mismo dato, porque este proceso de formalización eventualmente va a redundar
no solo en mejores prestaciones para los trabajadores que se incorporan a la formalidad, sino en una mayor productividad que tiene beneficios más allá de los propios trabajadores que se contratan. Debe de llevar a un incremento en la productividad y es muy bueno para la economía en su conjunto. Oye, pero sí un dato que me llamó la atención es el que, bueno, entiendo que hay es un factor estacional en el campo, en el mes de mayo, eso lo entiendo, pero ¿por qué en la industria de la construcción, tanto que se está invirtiendo en la industria de la construcción, es un sector pues muy importante en cuanto a inversiones y no logra pues repuntar como todo el gasto público que se le está metiendo ahí? Mira, es interesante. La estacionalidad, como tú bien dices, es bien fácil explicar en materia del campo, que tiene que ver con el ciclo agrícola, uno ve los meses de la cosecha y eso te lo explica con toda claridad. La estacionalidad es un poco distinta en materia de construcción. Esto sí, creo que todos hemos sido familiarizados con este tema, que cuando se hace el raya, cuando se contrata a la gente en la construcción. Nosotros vemos que, por ejemplo, los días lunes y jueves tienen un efecto positivo en la construcción. Los viernes, sábados y domingos y días no laborales tienen un efecto negativo. Pues en el periodo de mayo de 2015 vimos una menor presencia de los días más positivos cuando se contrata a la gente para las construcciones. Este dato, junto con otros factores que se utilizan, es un modelo un poco más complicado para estacionalizar los datos, nos lleva a que el dato de empleo en la construcción para mayo sea un crecimiento mensual de 0.5%, que la verdad no es un mal dato para nada. En términos del empleo en la construcción, si lo desestacionalizas, y sí requiere cierto detalle, por eso, porque es un número más grande, explica con mayor claridad y además más sencillo explicar, hablaba yo del campo, pero si lo ves en la construcción también tenemos este fenómeno de estacionalidad. Es un poco más complejo, tiene que ver con los días hábiles de la semana, pero también tenemos este factor de estacionalidad. Y si ves los datos de construcción de los primeros meses del año, la verdad es que pues tenemos ya digamos, a abril tenemos un incremento de 4.5% de producción industrial en construcción. Entonces, el dato de mayo sí fue un poquito, si lo ves en el mensual un poco más flojo, pero si ves el primer cuatrimestre del año, la verdad es que se ve un 4.5% que se ve sólido. Obviamente viene de un crecimiento que fue un poco desde a principios del año pasado. Pero en la construcción ya empezamos a ver los datos. Empezó por la construcción privada y se está ya empezando a extender a la construcción pública también. Hay un rezago ahí ligero, pero ya vemos un dato positivo. Incluso cuando vemos las variaciones en los sectores económicos son interesantes, Luis. La construcción ha tenido una variación de mayo a mayo, de mayo del 2015 al mayo del 2014, ha crecido bastante en cuanto a puestos de trabajo, ha crecido 9.7 la construcción, es un buen dato. La transformación, manufactura, sobre todo transformación, 5.2 le sigue, primero construcción, después transformación, después transporte y comunicaciones, 4.2, en fin, se ve bien estas partes. Las que no han estado bien, que han incluso decrecido, son la parte extractiva y eléctrica. Si nos pudieras abundar en esas partes, la extractiva y la eléctrica, que obviamente tiene que ver con el tema tanto de Pemex como CFE y de aperturas, cuéntanos qué ha pasado en estos sectores, por favor. Mira, es principalmente el sector extractivo de petróleos mexicanos, y ahí pues es un fenómeno geológico, porque tenemos ya más de una década que decrece la producción de petróleos mexicanos, se había estabilizado los últimos años, volvió a caer a principios de año, se estaba recuperando y luego tuvimos 2 accidentes desafortunados. Yo creo que aquí hay que verlo como un fenómeno geológico, que además en el mediano plazo pues también tiene otros componentes, sobre todo de política pública, de incentivos a la inversión, y eso tiene mucho que ver con la reforma energética. En el mediano plazo y sobre todo con el interés que se ha visto por la Ronda 1, estamos a unos días de que se anuncie el primer fallo. Creemos que el crecimiento en materia de hidrocarburos, en energía en general, va a ser importante en México. Pero el dato de los primeros meses, pues efectivamente no es bueno, obedece a un proceso geológico, se están agotando las reservas que se estaban explotando. Pero si tú quitas el dato de la minería, de la actividad industrial que se reportó ayer, la verdad es que el avance es muy importante. Pero el dato de las industrias manufactureras, la variación con respecto al mismo mes del año pasado es de 3.8%. Pero si tú ves el dato desestacionalizado del mes con respecto al anterior en las manufacturas, es 2% mensual. Ahí sí ya se ve un mucho mejor dato. Pues te queremos agradecer muchísimo, Luis Madrazo, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Gracias, un beso. Adiós, Luis, gracias.
Muchísimas gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias, Pepe. Es un saludar a ustedes, a todos los auditores, y poder comentar estos datos tan importantes. Buenas noches.